Vamos a hablar hoy acerca de una parte clave de esta enseñanza, que es el fin del sufrimiento. Aquí, con este tipo de enseñanzas y poniendo en práctica lo que aquí aprendemos a no eliminar el dolor. El dolor es una parte normal que periódicamente algo en la vida sucede que nos da dolor. Una decepción, una pérdida, algo. Pero lo que sí podemos aprender a evitar es convertir algo exterior que produce en su momento dolor a sufrimiento interior. Podemos liberarnos o librarnos de eso en la vida. Si tenemos constancia, disciplina y con algo de esfuerzo, imagínate una vida sin sufrimiento emocional, donde tú aceptas las cosas que suceden, te adaptas, haces lo mejor que puedes y sigues adelante, en vez de estar piense en cosas que te hacen sentir mal. Eso es lo que aprendemos aquí. Entonces, nuestra enseñanza para hoy, el fin del sufrimiento. El fin del sufrimiento. Cuando preguntaban a los maestros antiguos qué es la iluminación, no decían saber todos los secretos del universo ni hacer milagros. Contestaban, es el fin del sufrimiento. Entonces, la iluminación es el fin del sufrimiento. Y saben que nosotros necesitamos este tipo de enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos? Porque nosotros no tenemos un reflejo natural que nos aleja del sufrimiento emocional como lo tenemos en lo físico. Si nosotros tocamos la estufa y está caliente y nos quema, inmediatamente quitamos la mano. No necesitamos ir a un curso que nos digan si está caliente la estufa y lo tocas, quita la mano. Tenemos un reflejo que automáticamente nos aleja del dolor físico. O si tenemos una piedrita en el zapato, nos paramos y la sacamos porque nos duele. Pero el sufrimiento emocional es diferente. Como sentimos que es la mente que nos estamos haciendo sufrir, sentimos que es normal o que así tiene que ser o que no hay otra manera de vivir. O muchos me han dicho, aunque uno no quiera, piensa uno en esas cosas. Entonces necesitamos pertenecer a un grupo como este y tener este tipo de enseñanza, porque si no, lo más probable es que cuando pasan las cosas difíciles en tu vida, que sí van a pasar y van a seguir pasando, tú lo vas a convertir en una carga de sufrimiento emocional que tiene que ver con tus pensamientos. Este tipo de enseñanza, por más bien intencionados que eran nuestros padres, como ellos no tenían este tipo de enseñanza, porque más bien son de Occidente, no de Oriente, entonces tampoco no nos enseñaron, ni en la escuela, ni en la religión. Entonces, por eso nosotros necesitamos venir a un grupo como este, un grupo de apoyo, un grupo donde aprendemos a eliminar el sufrimiento emocional de nuestras vidas. Entonces, compañeros, a eso venimos cada martes, a aprender a soltar la pesada carga de nuestro sufrimiento emocional para poder vivir y enfrentarnos a la vida de una nueva maravillosa manera, sin sufrimiento y sin los pensamientos que antes nos hacían sentir mal. Entonces, a eso venimos. Aprender a eliminar el sufrimiento. Aprender a vivir la vida de una maravillosa nueva manera. De enfrentarnos a esta vida sin la pesada carga del sufrimiento que antes cargábamos. Porque antes nosotros fuimos o íbamos acumulando sufrimiento. Pasaba una cosa difícil, una pérdida o algo difícil de la vida, y lo traíamos aquí en la mente, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y otra cosa, y al rato una pesada carga de equipaje emocional. Entonces, venimos para aprender
aprender a dejar de sufrir. Cuando dejamos de sufrir, disfrutamos más la vida, que es siempre el momento presente. Entonces, si alguien te preguntara a qué vas a ese grupo, ¿tú qué vas a contestar, Marta? Yo diría que aquí venimos a aprender a dejar de sufrir. Muchas gracias. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Yo vengo a dejar el pasado y vivir el presente y hacia el futuro. Eso me hace feliz. Entonces, esto es algo importante, esto es algo valioso, eso es algo que te va a servir el resto de la vida, que te va a beneficiar, que no probablemente tuviste la oportunidad de aprender en tu juventud, porque nuestros padres no nos dijeron, por más o lo que nos, ay, no te preocupes tanto, o algo así, que bueno, tal vez hicieron lo que pudieron, pero yo creo que nadie de aquí estudió este tipo de enseñanza en su juventud. En la escuela no nos enseñaron, ni en la religión. Y no tenemos un reflejo natural que nos aleja del dolor mental, emocional, psicológico, como tenemos en cuanto al dolor físico. Entonces, es importante venir y ser constantes y poner en práctica lo que aprendemos. Tanto la felicidad, paz interior y también el sufrimiento, todos son gratis. Es gratis ser feliz, es gratis sufrir y es gratis paz interior. Miguel. Probablemente si nos presentan una cuenta cada semana por el sufrimiento, tendríamos más cuidado en evitarlo. Sufrir es gratis. Entonces nadie te va a llegar. Hoy me llegaron los de Comisión Federal. ¿No pagaste tu luz? ¿Qué? Pues no me llegó el recibo. Bueno, te doy 20 minutos. Y fui y lo pagué rápido y no me lo cortaron. Pero imagínate si te presentaran cada semana. Sufriste tanto, debes 1,000 pesos. Sufriste tanto, debes 500 pesos. O debes 1,500 pesos. Ibas a tener más cuidado. Pero como el sufrimiento es gratis, al igual que la felicidad y paz interior, pues sentimos, ay, pues voy a seguir sufriendo porque no me cuesta nada. Pero tienes un costo. A ver. Aunque. Sí, vete. Aunque no cuesta dinero sufrir, tome su peaje en otras cosas. Entonces, aunque sufrir no te cuesta dinero, pero por lo pronto, porque con el tiempo sí te cuesta dinero, porque te va a llevar al hospital y, como ustedes saben, esos son trámites muy caros. Porque al estar preocupándonos tanto, estresándonos tanto, enviando la señal al cuerpo, las cosas no están bien, el cuerpo se enferma. Pero por lo pronto nadie nos lleva una cuenta por nuestro sufrimiento. Pero tiene sus consecuencias. ¿Elsa? Aunque quizás no nos afecta en el bolsillo, nos afecta en cuanto a la salud, la felicidad, la relación con la familia y compañeros en el trabajo, amigos, etc. Y nos roba algo muy valioso, la paz interior. entonces, aunque no nos afecte en el bolsillo, por lo pronto, por el momento, porque con el tiempo sí tiene sus consecuencias también en eso, sufrir te afecta. Tu salud, tu felicidad, la relación con tu pareja, tu familia, tus compañeros, en el trabajo, y te roba algo muy valioso, la paz interior. Aquí, martes con martes, vamos a ir aprendiendo cómo evitar la plaga del sufrimiento mental, emocional en nuestras vidas, para poder experimentar la vida sin esa carga innecesaria. Entonces vamos viendo martes con martes cómo voy a yo evitar el sufrimiento emocional en mi vida. ¿Cómo voy a quitar esa carga? ¿Cómo voy a poder vivir más feliz, con más paz?
más en unión con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mi familia aquí de Centro Sonrisa Interior. Cuando dejamos de sufrir, hasta más hermosos nos hacemos. Por eso yo vengo aquí y les digo, qué hermosas son las compañeras de Centro Sonrisa Interior. Bueno, los compañeros también, pero yo más bien veo a los compañeros. Cuando no, aquí todos hemos visto personas que llegan con una carga de sufrimiento que se les nota en la cara. Y poco a poquito eso se les va quitando, se les va quitando, se les va quitando, se les va quitando. Con este tipo de enseñanza, la meditación y todo lo que aprendemos aquí, se ponen hermosos o hermosas. Entonces, si quieres verte más joven, más hermoso, más bello y llevarlo mejor con todos los que están a tu alrededor, aprende a dejar de sufrir, que es algo que probablemente no te han enseñado en tu juventud, ni tenemos un reflejo natural que nos aleja de eso, pero con este tipo de enseñanza sí aprendemos a dejar de sufrir. Para eliminar o disminuir el sufrimiento emocional de nuestras vidas, es clave reconocer sus verdaderas causas. Entonces tenemos que reconocer, bueno, si yo quiero eliminar el sufrimiento de mi vida, tengo que ver qué es lo que causa sufrimiento. A ver, Miguel. Según los grandes maestros antiguos, sufrimos no tanto por lo que sucede, sino nuestra manera de presentarlo, De procesarlo mentalmente y por nuestros deseos a que las cosas sean diferentes de como son. Todos los grandes maestros antiguos y muchos de los que estudian este tema hoy en día nos verifican o nos enseñan, nos muestran que lo que sucede no te causa sufrimiento mental, emocional. Te causa dolor en su momento. Pero lo que causa el sufrimiento es tu manera de procesarlo y tu deseo a que las cosas sean diferentes a como son. Como dijeron los grandes maestros antiguos, nosotros creamos nuestro propio sufrimiento a consecuencia de nuestro deseo a que las cosas sean diferentes a como son. Entonces, ¿qué es lo que te hace sufrir? Tu manera de procesar las cosas, tus pensamientos, tu actitud y tu deseo interior a que esto, no quiero que las cosas sean así, las cosas deben de ser diferentes. Entonces, aquí aprendemos a evitar lo más que podemos eso de nuestras vidas, aceptamos las cosas como son, nos adaptamos a los cambios en esta vida, hacemos lo mejor que podemos, dando nuestro mejor esfuerzo y seguimos adelante sin necesidad de una carga de equipaje emocional. En vez de aceptar la vida, nuestro pasado y las demás personas tal y como son y adaptarnos, que sería la manera más sana de vivir, vivimos renegando de ellos con resistencia e inconformidad interior, que resulta en sufrimiento emocional para nosotros. Entonces, en vez de aceptar, bueno, esta es la vida, así el universo te lo está presentando, tú te tienes que adaptar, hacer lo mejor que puedes y seguir adelante, que sería la manera más sana de vivir. Antes vivíamos muchas veces renegando de ello, con una resistencia. La resistencia es el no interior a lo que sucede, inconformes porque las cosas no sucedieron como nosotros hubiéramos querido, y todo eso resulta en sufrimiento emocional para nosotros, el sufrimiento emocional que aquí estamos aprendiendo a eliminar. En pocas palabras, el mundo es de una forma y nosotros queremos que sea de otra. Nuestro pasado fue de una manera y nosotros queremos que haya sido diferente. Y las personas en nuestra vida son de una manera y nosotros queremos que sean diferentes. Y eso produce sufrimiento. Así vivíamos, pero así es, aquí estamos aprendiendo a vivir de otra manera. ¿Cómo vivíamos? Bueno, las cosas son de una manera y yo quiero
quiero que sean de otro. Eso produce sufrimiento. Mi pasado fue de una manera y a mí me gustaría que hubiera sido diferente. Eso produce sufrimiento y no cambia nada. Las personas de mi vida son así y yo quiero que sean diferentes. Entonces nuestro deseo a que las cosas que sean diferentes a como son, produce en nosotros los humanos sufrimiento. Y si queremos aprender a evitar el sufrimiento, tenemos que poco a poquito ir cambiando esa forma de ser, de vivir siempre deseando que las cosas, el pasado y las personas sean diferentes a como son. Aquí aprendemos a dar nuestro mejor esfuerzo, pero sin causarnos sufrimiento, con la inconformidad interior y el deseo de que las cosas sean diferentes a como son en el presente. Entonces aquí aprendemos una nueva manera de vivir, porque antes vivíamos así, deseando que las cosas, el pasado y las personas sean diferentes. Aquí aprendemos a dar nuestro mejor esfuerzo, no nos vamos a volver flojos ni irresponsables, pero sin causarnos el sufrimiento que es a consecuencia de la inconformidad interior y el deseo a que las cosas sean diferentes a como son en el presente. Aceptamos las cosas como son mientras nos esforzamos para mejorarlas. Entonces, las cosas son como son en este momento. Lo que vamos a aceptar es cómo son las cosas en el presente. Eso no significa que vamos a cruzarnos de brazos y no hacer nada para mejorarlos. Podemos de todos modos esforzarnos para mejorarlos, pero por lo pronto estamos aceptando las cosas como son, porque la no aceptación es resistencia, y resistencia igual sufrimiento, y sufrimiento es lo que aquí venimos a aprender a eliminar. Aceptamos nuestro pasado como fue, porque no se puede cambiar. Conservamos las lecciones que aprendimos sin conservar el sufrimiento. Entonces, esa es nuestra nueva manera de ver el pasado. Antes probablemente mirábamos el pasado de una manera muy no iluminada. Ay, eso no me gustó, eso no tenía que haber sido así. Eso me gustaría que hubiera pasado así, no así. Y esa persona, yo no sé por qué actuó así. Así vivíamos. Pero ahora vamos a ver en la nueva manera de vivir, vamos a aceptar nuestro pasado como fue, porque no se puede cambiar. Entonces, algo que no se puede cambiar, es inútil estar queriendo cambiarlo porque no se puede cambiar. Es como venir corriendo de allá y querer brincar y caer arriba del techo. ¿Qué es lo que voy a pasar? Voy a chocar con la pared y me voy a lastimar. Entonces, de igual manera, querer mentalmente cambiar el pasado es lastimarte mentalmente. Entonces, nuestra nueva manera de ver el pasado es aceptarlo como fue, aprender las lecciones o conservar las lecciones que aprendimos sin conservar el sufrimiento. Esa es la clave, el sufrimiento de tu pasado, suéltalo. Recuerda los bonitos recuerdos, conserva las lecciones, pero suelta el sufrimiento de tu pasado. En nuestro interior aceptamos a las personas como son, aun cuando no nos entiendan. Muchas veces, ay, no me entienden, ¿verdad? Tenemos esa idea, o ¿por qué son así? Bueno, ni modo, tenemos que aceptarlos como son, alejarnos de personas que son muy problemáticos, cuando se pueden, a veces que no se pueden. Pero si nos alejamos de ellos, alejarnos de ellos sin conservarlos aquí como una pequeña entidad aquí en la cabeza. ¿Por qué es así? ¿Por qué fue así? No tenía que haber sido así. Y conservarlo aquí en la mente. No. Mejor soltarlo, seguir adelante con mi vida, que es un eterno presente. La vida es el presente, es aquí y ahora. Nunca es ayer, nunca es mañana, nunca es más al rato, nunca es hace ratito. Siempre es este momento. Y aquí aprendemos a darle más atención, más importancia al momento presente, porque ahí es donde está la vida. Los que sufren emocionalmente sufren por lo mismo enojo, tristeza y molestia
la no aceptación es la causa de nuestro sufrimiento. No aceptamos las cosas como son. Y eso se manifiesta de diferentes maneras, como enojo, tristeza, molestia. Todas las formas del sufrimiento tienen la misma causa, la no aceptación. El deseo a que las cosas deben de ser diferentes a como son. Aquí aprendemos a disfrutar la vida como es. Empezamos a ver lo maravilloso que es la vida. Cualquier cosa es maravilloso. Nosotros, por estar perdidos en el pensamiento, muchas veces no nos damos cuenta de las maravillas de vida que están siempre a nuestro alrededor a cada momento cuando le damos atención. Es la vida. No es la vida, sino la no aceptación de ello que nos causa sufrimiento. Entonces no es la vida que nos causa sufrimiento, en la gran mayoría de los casos. Quizás hay un caso muy radical donde sí, ¿verdad? Pero la gran mayoría de nuestras vidas, lo que nos hace sufrir no es la vida en sí, son nuestros propios pensamientos acerca de la vida que nos hacen sufrir. Y eso es lo que aquí aprendemos a manejar, porque nosotros nos convertimos en ¿qué? En el observador, el testigo de todos los pensamientos, para nosotros darnos cuenta cuando nos estamos dedicando tiempo a pensar en cosas que nos hacen sentir mal y cuando estamos pensando cosas que nos hacen sufrir y aprendemos a evitarlo. Aunque parece que todos sufren por diferentes razones, la raíz del sufrimiento emocional es la misma. Desear que las cosas sean diferentes a como son o que el pasado haya sido diferente a como fue. Ajá. Entonces, por eso sufrimos. Entonces, nótalo en ti, observa tus pensamientos, observa qué tan seguido entra ese pensamiento en ti. El deseo de que todas las cosas deben de ser diferentes, las personas deben de ser diferentes, cualquier cosa, porque las cosas son como son. Y es nuestro trabajo aceptarlos como son y hacer lo mejor que podemos para mejorarlos. Si podemos entender esto y aceptar la vida como es, podremos disminuir drásticamente el sufrimiento emocional en nosotros. Entonces vamos aprendiendo a disminuir ese sufrimiento emocional en nosotros para que nosotros podamos dar nuestro granito de arena a que este mundo cambie. No es, bueno, acepto las cosas como son y no hago nada. Centro Sonrisa Interior no está aquí por esa razón. Yo vi la necesidad de dar este tipo de enseñanzas, sentí que yo tenía algo que tenía que compartir. Yo sentí que la necesidad de compartir algo maravilloso que yo había descubierto. Y sí, me esforcé y mira ahora, qué maravilloso, qué bello. Entonces, aceptamos las cosas como son en su momento, pero no, eso no nos impide hacer algo para que las cosas mejoren. Entender que el sufrimiento es autocreado y que tiene más que ver con nuestra reacción a lo que sucede que por lo que sucede en sí. Es un paso muy grande en la manera eliminada de vivir. Entonces, como dice el dicho mexicano, sufre porque quiere. Y es fácil verlo en otro. Mira, está pensando en eso, ya qué caso tiene seguir pensando en eso. Pero lo importante es verlo en ti, ver cuando tú lo estás haciendo. Verlo en otro, pues tal vez te beneficie o te ayude un poquito a ver, pero lo que más te va a beneficiar es ver cuando tú lo estás haciendo y reconocer y decir, yo me estoy creando sufrimiento para mí mismo. Este sufrimiento que traigo aquí, ese relajo que yo traigo en la cabeza, yo mismo lo estoy creando, porque el sufrimiento emocional es evitable porque
Entonces ya no tenemos que culpar a nadie porque estamos sufriendo aquí adentro. Si te tienen agarrado aquí del brazo y te duele, pues él tiene la culpa. Pero si te suelta y tú sigues caminando, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué me lo hizo? No me tenía que haber hecho eso, eso no estuvo bien. Tú te estás causando sufrimiento para ti mismo. Al entender que el sufrimiento es evitable, vemos la posibilidad de vivir con una paz interior profunda que no es perturbada por acontecimientos exteriores o por los pensamientos o recuerdos que circulaban en nuestras mentes. Ok, entonces entendemos que el sufrimiento es evitable. Mientras tú creas que es inevitable sufrir por lo que me pasó, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a sufrir por lo que te pasó. Pero si tú empiezas a tener la realización o el entendimiento, el sufrimiento es evitable. Si tú empiezas a darte cuenta de eso y te cae el 20 de que es evitable, te entra en ti la posibilidad de poder vivir de una nueva manera donde ya no sigues cargando esa carga, ese equipaje de sufrimiento emocional. Cuando podemos traer una pronta aceptación a las cosas difíciles que nos pasan a todos, eso nos ayuda a disminuir el sufrimiento y a poder utilizar nuestra energía vital de mejor manera, en encontrar soluciones y en actuar en vez de malgastar, en sufrir y en pensar de más en cosas que nos hacen sentir mal. Entonces empezamos a darnos cuenta, el sufrimiento es evitable. El sufrimiento tiene que ver con mis pensamientos. El sufrimiento tiene que ver con mi actitud. El sufrimiento tiene que ver con ese deseo que traíamos de que las cosas deben de ser diferentes a como son. Entonces, si podemos traer una pronta aceptación, la aceptación te lleva a la paz interior. La resistencia, que es la no aceptación, eso te lleva al sufrimiento. Entonces, si podemos traer una pronta aceptación a las partes difíciles de esta vida que nos llegan a todos, porque a todos de repente nos llega algo difícil, eso nos va a ayudar a disminuir el sufrimiento para poder utilizar nuestras energías vitales o nuestra energía vital para encontrar soluciones, para actuar, para hablar, para hacer algo que sea de beneficio, en vez de malgastarlo en sufrir, en pensar de más en cosas que nos hacen sentir mal. Entonces, antes todos probablemente teníamos esa costumbre. Pensábamos de más en cosas que nos hacen sentir mal. Todos sin excepción teníamos esa costumbre. Pero aquí estamos aprendiendo a ya no hacer eso, porque ahora nos damos cuenta, porque ahora nos hemos convertido en el observador, en el testigo de nuestros pensamientos. Ahora nos damos cuenta, esos pensamientos me están causando sufrimiento. Y dejamos de darles atención, importancia y credibilidad. Cuando nosotros damos atención, credibilidad, importancia, atención a pensamientos que nos hacen sentir mal, y ahí estamos dándole atención, esos pensamientos se vuelven más fuertes, tienen más energía y nos empiezan a controlar. Corremos el peligro de obsesionarnos. Esos pensamientos alimentan los sentimientos que ya no queremos tener. El enojo es alimentado por pensamientos de enojo, la tristeza es alimentado por pensamientos de tristeza, la molestia es alimentada por pensamientos de molestia. Entonces quizás nosotros decimos, ya no quiero estar enojado, ya no quiero estar triste, ya no quiero estar molesto, pero mientras nosotros seguimos alimentando esos sentimientos, los sentimientos se vuelven fuertes y muy difíciles de soltar. Entonces lo que aquí aprendemos es evitar alimentar esos sentimientos para que se vuelvan débiles y fácilmente los soltamos
Y ya no hay tristeza, ya no hay enojo, ya no hay molestia, porque nosotros ya no estamos alimentando esos sentimientos que ya no queremos tener. Nuestra mentalidad deja de ser, esto no debe de ser, y empieza a ser, esto es la situación, ¿qué puedo hacer yo para mejorarla? ¿Y qué me está tratando de enseñar? Gracias. Entonces nuestra mentalidad antes probablemente era, esto no debe de ser, no debe de portarse de esa manera, eso no tiene que haber pasado. Ahora nuestra mentalidad en la manera más iluminada de vivir es, esta es la situación. ¿Qué puedo hacer yo para mejorarla? Y si nosotros podemos cambiar el chip por un momento, en vez de decir, ¿por qué me está pasando eso? Y pensar, ¿esto qué me está tratando de enseñar? ¿Verdad? La vida es una enseñanza. Nosotros no sabemos si las cosas que nos suceden, inclusive no sabemos si nosotros antes de nacer escogimos, yo necesito que me pase esto y esto y esto y esto, para el desarrollo de mi esencia, de mi alma, de mi ser, de mi yo superior. Entonces, en vez de renegar por las cosas, aceptarlas, ver de qué manera podemos hacer algo para mejorarlas y tomar en cuenta que es posible que esta situación, así como se está desarrollando, así como está pasando, tal vez a lo mejor me está tratando de enseñar una lección que a mí me hace falta aprender. Además de ser una manera mucho más sana y positiva para hacer las situaciones que surgen en nuestras vidas, pone el mejoramiento emocional en nuestras propias manos. Entonces, además de ser una manera mucho más sana y positiva para nosotros ver, observar, tener la perspectiva acerca de las situaciones que surgen en nuestras vidas, pone el mejoramiento emocional en nuestras propias manos. De mí depende. Todos venimos aquí a dejar de sufrir. Hay alguien aquí que dice, no, yo quiero seguir sufriendo, maestro David, otros 3 meses más, otros 2 meses más, otra semana más. Si esa es su manera de pensar, están en su derecho. Aquí nada es obligación más que no traer un celular prendido. Pero yo creo que no es el caso. Yo creo que todos nosotros queremos dejar de sufrir. Entonces, esto es poner el dejar de sufrir en mis propias manos. Si quiero dejar de sufrir, yo puedo. Si tú quieres dejar de sufrir, tú puedes. Y aquí te vamos a enseñar paso a paso cómo y vamos a ayudarte a que todos nosotros aquí podamos empezar a dejar de sufrir. Cuando dejamos de sufrir, seguimos siendo seres humanos, pero casi es como si fuéramos una nueva especie de seres humanos, porque la humanidad no tiene un historial muy bueno. Tanta violencia, esclavitud, guerras, tantas cosas. Casi se puede decir que pertenecemos a una especie enferma. Pero cuando empezamos a vivir de esta manera, es casi llegar a ser una nueva especie, que es lo que va a salvar la raza humana. No va a ser un nuevo partido político, ni un nuevo líder político, ni mejores armamentos, ni mejor policía. Va a ser cuando suficientes de nosotros empezamos a cambiar y a vivir de esta nueva manera. En vez de esperar a que el mundo cambie para poder sentirnos mejor, o a tratar de cambiar el pasado, o que las personas en tu vida cambien para dejar de sufrir, mejor empecemos nosotros mismos con el cambio interior, que es la verdadera manera de ser feliz y dejar de llegar al fin del sufrimiento. Entonces, el cambio es un cambio interior. Cada uno viene a trabajar en sí mismo. Nadie viene a juzgar, a criticar, a ver fallas a los demás. Cada uno viene a trabajar en sí mismo, en su interior. Y aquí vemos que no es, voy a
personas que están a mi alrededor cambien para yo poder ser feliz. Es uno cambiar. ¿Quién es el que tiene que cambiar? Yo soy el que tengo que cambiar. Cada uno, a eso venimos aquí este grupo. Para cada uno trabajar en sí mismo. A soltar el viejo yo donde sufríamos y encontrar el nuevo yo donde vivimos con una maravillosa paz interior, haciendo lo que podemos para ayudar al prójimo, en paz con todo el mundo, radiando con esta paz donde quiera que vayamos, embajadores de paz. Una nueva manera de vivir. Eso es lo que el mundo necesita y eso es lo que estamos aprendiendo aquí nosotros. Esperar a que las cosas exteriores cambien pone la felicidad de llegar al fin del sufrimiento. En el futuro. En el futuro, que es un concepto mental, porque la vida es y siempre será en el presente. Entonces la vida siempre será un presente. Entonces poner la felicidad en el futuro es un concepto mental nada más, porque nunca nadie llegará al futuro, nunca vamos a llegar al futuro, porque cuando el futuro llega va a llegar como el presente. Entonces, si quieres llegar a tener más paz interior, a dejar de sufrir y a ser más feliz, claro, es un proceso, pero es un proceso que se va desarrollando en el presente. La verdadera felicidad se encuentra y está disponible para todos aquí y ahora. Cuando dejamos los pensamientos dañinos, los recuerdos incómodos y la resistencia interior. Entonces, al dejar esas cosas, al dejar de resistir, el no a la vida, ¿no? Estar inconforme, estar lleno de quejas. ¿No? Ahora miré un video de un niño chiquito, tenía, no sé, 8 años, y estaba diciendo, ¿tú qué es lo que practicas? Lo que practicas te vas a hacer experto. Si practicas preocupándote siempre, te vas a hacer experto en preocuparte y te vas a preocupar de cosas que ni al caso. Si practicas el enojo, te vas a estar enojando de cosas que ni al caso te hacen enojar. No sé si algunos de ustedes han visto ese video. Lo voy a compartir mañana. Entonces, hay una nueva manera de vivir. Vamos a mejor practicar la paz interior. Vamos a practicar siendo bueno con el prójimo, pero también siendo bueno con uno mismo. Y vamos a practicar vigilar los pensamientos para ya no dedicar tiempo a pensar en cosas que nos hacen sentir mal. Al dejar de complicarnos la vida, estresándonos porque las personas o las cosas no son como pensamos que deben de ser, podemos encontrar una verdadera paz y a la vez podremos reconocer que probablemente nosotros tampoco lo somos como ellos piensan que debemos de ser. Entonces, si nosotros siempre estamos con la idea, ellos no deben de ser así, pues nunca te has puesto a pensar que ellos a lo mejor también tienen la misma idea, que tú no debes de ser así como tú eres. Entonces, hay que vivir y dejar vivir. Hay que vivir y dejar vivir. Y encontrar esta nueva manera, compartirlo. Se siente muy bonito compartirlo. Hay algunas de ustedes que ya empiezan a compartirlo de alguna forma u otra, en su trabajo, con sus amistades, con su familia. Se siente muy bonito porque esto no es muy conocido, ¿verdad? Y es tan eficiente y te ayuda a vivir tanto y mejora tu vida tanto, mejora tu calidad de vida tanto, que cuando tú lo compartes con algo, te sientes muy bien. Dejamos de contagiarnos con la mala vibra y el drama de otros. Aprendemos a estar con personas enojadas sin enojarnos y con personas que hablan fuerte sin hablar fuerte. Y puedo decirle que mi hija Betty es experta en eso.
estar con personas enojados sin enojarnos. Y eso es difícil, porque el ego brinca en ese momento, cuando alguien se enoja contigo. Y el ego brinca, el ego, no, pero ¿cómo? Y también se quiere enojar. Y el corazón empieza pum, 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 pum. Y eso es lo que aquí vamos a aprender, a estar con personas molestos sin molestarnos. Estar con personas enojados sin enojarnos. Estar con personas que hablan fuerte, contestándoles fuerte. Y de esa manera ellos se calman y evitamos el sufrimiento nosotros. Y cuando dejamos de hablar con ellos, soltarlo rápido, no seguirlo aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si quieres saber por qué, tienes que ir hasta atrás, hasta Adán y Eva, yo creo, para saber por qué. El por qué casi nunca tiene respuesta. Aquí aprendemos a mantener la calma y paz interior, aún estando con personas que están molestas. Y esa es una gran lección, que no es fácil, porque reaccionamos. Pero aquí aprendemos que no es la acción de los demás, sino nuestra reacción, la verdadera, que es importante. Entonces aprendemos a mantener la calma, la paz interior, aún estando con personas que están molestas. No solamente pensábamos todo el tiempo, estábamos muy identificados con nuestras ideas, opiniones y pensamientos. Sigue, por favor. Identificado viene de una palabra griega que significa uno con. Entonces, antes de venir a este tipo de grupo, pensábamos continuamente, despertábamos en la mañana y pensando, durábamos todo el día pensando. Ahora no, ahora aprendemos a pensar y luego no pensar. A pensar y luego no pensar. De esa manera, cuando pensamos, nuestros pensamientos van a ser más inspirados, más sabios, más profundos, porque vamos a poner momentos de no pensar cuando simplemente estamos practicando la meditación de presencia. Pero no solamente pensábamos todo el tiempo, nosotros estábamos muy identificados con nuestros pensamientos. Identificado viene de una palabra griega, identificare, que significa uno con. Entonces nos sentíamos uno con nuestros pensamientos, haciendo que si alguna persona tiene una opinión diferente, lo sentimos como un ataque, porque nosotros estamos identificados con nuestras opiniones, ideas y pensamientos, y si alguien tiene otra idea diferente, lo sentimos como nos están atacando a nosotros. Entonces aquí aprendemos a desidentificarnos con los pensamientos. Sí, los pensamientos pasan, pero los vemos pasar como ver pasar una nube, o ver pasar algún animal, correr, o alguna persona, o un carro, pero no estamos ya identificados con los pensamientos. Y eso es un gran paso para poder eliminar el sufrimiento de nuestras vidas. Porque antes nosotros estamos tan identificados con nuestro pasado, con nuestros pensamientos, con nuestras historias, con nuestras opiniones. Y eso también es motivo de sufrimiento. Sentíamos que nuestras opiniones, ideas y pensamientos eran parte de nosotros. Y si alguien tenía otra idea u opinión, lo sentíamos como un ataque contra nosotros, cuando no lo es. Entonces ahora aprendemos a que otra persona puede tener otra opinión sin que nos afecte. Una opinión es un punto de vista de posibles muchos. Y algunas personas, según su crianza, su condicionamiento y su perspectiva, probablemente va a tener una opinión diferente a tuya, pero eso no es motivo para que tú estés sufriendo y que tú quieras a fuerzas que ellos vean las cosas de igual manera como las veas tú. Para lograr un fin de sufrimiento, observamos nuestros pensamientos, practicamos la meditación informal de presencia y aprendemos a desidentificarnos con muchos de los pensamientos que antes circulaban en nuestras cabezas. Entonces,
hacer aquí todos los martes, primeramente aprendemos a observar nosotros mismos nuestros pensamientos, a ser el testigo, observar, darnos cuenta cuando tú estás pensando lo mismo. Darte cuenta cuando tú estás dedicando tiempo a pensar en cosas que te hacen sentir mal. Darte cuenta cuando tú estás muy identificado con tus pensamientos de tal manera que otra persona habla alguna opinión diferente y tú lo sientes como un ataque. Entonces practicamos la meditación informal de presencia, que es simplemente poner tu mente quieta. Lo puedes hacer o te ganan los pensamientos. Puedes poner tu mente quieta, 5 segundos, 10 segundos, sin pensar en nada, dando la atención a la respiración, al sentimiento de un cuerpo vivo, a lo que escuchas, a lo que ves, a lo que estás experimentando aquí en este momento. Practica lo más que puedas la meditación informal de presencia. Eso te va a ayudar muchísimo en ese proyecto, ese plan, ese camino de eliminar el sufrimiento. Sufríamos por nuestras actitudes, por nuestro ruido mental, por nuestros pensamientos e historias repetitivas y no por lo que pasa. Hasta ahí. Entonces, nos desidentificamos con muchos de los pensamientos que circulaban antes en la mente. Entonces, ahora tú escoge, ve purificando tu equipaje de pensamientos repetitivos que te llegan. ¿Cómo lo vas a ir purificando? Los pensamientos que te ayudan, que te benefician, que te hacen sentir bien, les vas a dar importancia, credibilidad y atención. Los pensamientos que te hacen sentir mal, te vas a ir desidentificando con ellos, negando darles atención, credibilidad, atención e importancia. Y aquí reconocemos que sufríamos por nuestras actitudes. ¿Por qué sufríamos? Por cosas que nosotros podemos evitar. No sufrimos por la vida como es, que le toca a cada uno diferente, algunos más difíciles que otros, pero todos podemos aprender a evitar, agregarle más pensamientos problemáticos a las situaciones difíciles que pasamos. Entonces sufríamos por nuestras actitudes, por el ruido mental de los pensamientos involuntarios que nosotros no sabíamos cómo eliminar, que ahora aprendemos cómo eliminarlos, negándoles la atención. Sufríamos por nuestros pensamientos, por las historias repetitivas que circulaban en nuestras cabezas y no por lo que sucede. Entonces todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, tú lo puedes evitar si tú quieres. Entonces, la gran verdad del dicho, sufre porque quiere. Pero es más eficiente si lo decimos, sufro porque quiero. ¿Quiero? No quiero. Y empezar a aprender cómo evitar. Aquí aprendemos a evitar las causas del sufrimiento y a consecuencia de eso dejamos de sufrir. Al evitar las causas del sufrimiento, dejamos de sufrir. ¿Cuántos quieren dejar de sufrir? A ver, José, ¿cuántos quieren dejar de sufrir? Todos queremos dejar de sufrir. Nadie quiere seguir sufriendo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Si es creado por uno mismo. Si el sufrimiento es creado por uno mismo, entonces es inconsciente. El deseo de seguir sufriendo es inconsciente, porque conscientemente esa es locura, querer seguir sufriendo. Pero inconscientemente, como nosotros tenemos un ego, y el ego quiere sobrevivir, y el ego para poder sobrevivir en ti necesita seguir teniéndote inconforme, recordando muchas cosas tristes, preocupándote por el futuro, con la resistencia, la no aceptación. Entonces, aquí aprendemos a vivir desde un lugar más profundo en nosotros que el ego. El ego no quiere dejar de sufrir. El ego dice, lo único que quiero es paz, pero son mentiras. El ego no aguanta paz mucho tiempo.
luego empieza a encontrar fallas, a quejarse, a recordar cosas tristes o a preocuparse por el futuro. Eso lo tenemos que lograr desde un lugar más profundo en nosotros, dándonos cuenta quiénes somos a un nivel más profundo. Eso también nos ayuda a debilitar el ego, que necesita el sufrimiento y el pensar de más para su propio sobrevivencia, para poder ser quienes somos a nivel más profundo. Entonces, eliminar el sufrimiento tiene muchas ventajas. Te vas a sentir mejor, vas a tener más paz, vas a ser un mejor familiar, amigo, compañero, porque no vas a estar enojándote de la nada. Tiene muchas ventajas. Y aparte, eliminar o disminuir el sufrimiento nos ayuda a debilitar nuestro ego. Cuando debilitamos nuestro ego, empezamos a darnos cuenta quiénes somos a un nivel más profundo. Dejamos de ser controlados por un ego que sufre y empezamos a ser lo que somos, espíritu y vida libre de la carga de sufrimiento emocional que es temporalmente manifestado en un cuerpo humano. Entonces dejamos de ser un ego y empezamos a ser lo que somos a un nivel más profundo. Espíritu y vida libre de la carga del sufrimiento emocional que es temporalmente manifestado en un cuerpo humano.